Bueno, amigos, lo único que quiero recomendarles, que no dejen de vernos, que no dejen de ver dinosaurios en la tele. Si quieren saber lo que en realidad fue la televisión, cuál fue su origen y cómo hemos evolucionado todos dentro de la tele y lo que aprendimos y lo que fue nuestra vida, que dejamos toda la vida dentro de esto, vean dinosaurios en la tele. Cuando sí se le movía a todo y sabía por qué se movía todo. Ahora ya casi no se mueve nada. Todo se ajusta solo. Eones atrás, la supervivencia ha sido comandada por los más fuertes, más hábiles y más astutos. Toda esa experiencia adquirida será revelada por los dinosaurios en la tele. Tu audio, Polo. Me voto solito, bueno. Se me votó solito, quién sabe qué pasó, ya no va ni perro ni nada, pues se me votó solito. Bueno, buenas noches y bienvenidos a su programa, ahora Dinosaurios en la Tele con Dino Classic, con los ingenieros que formaron esto, que son los cimientos de la televisión en México, y nos van a platicar del, ahorita que leía su camiseta de Edgar, dice Old Navy, o sea, de la vieja televisión, de la vieja naval, ¿no? Ajá. Adelante, Nachito, adelante, Víctor, adelante todos. Gracias, gracias a todos ustedes, a todos nuestros amigos, a todos nuestros seguidores, a todos y cada uno de ustedes les damos las gracias, inclusive a las hojas sueltas que ya ven que nunca faltan, les damos las gracias por estar con nosotros. En su canal de las estrellas de los trabajadores de la televisión a nivel mundial, y eso me jacto en decirlo, a nivel mundial, ¿o no, mi querida Bebesauria? Así es. Pues buenas noches, compañeros, buenas noches, ingenieros, y buenas noches a todas las personas que nos van a ver tanto en la transmisión en vivo como en la retransmisión. Muchísimas gracias por ello y ojalá que les guste muchísimo este programa, que estoy segurísima que sí, porque pues contamos con dos ingenieros excelentes y pues ahora sí que en un ratitito más vamos a estar escuchando todas sus experiencias. Y no se les olvide tanto suscribirse como seguirnos en la página de Facebook, que es Dinosaurios en la Tele .50 años, así como en la página de YouTube, que es dinos.oficial. También enviarnos estrellas a la cuenta de Spinoxo, que es la 4217 4700 9169 8031, 4217 4700 9169 8031, así como también donativos a Banco Inbursa, al número de cuenta 4658 2850 17640149, 4658 más tarde, así efectivamente. 764 Otra vez, por favor, otra vez, si eres tan amable. Ok. Enviarnos donativos a Banco Inbursa al número de cuenta 4658 2850 17640149, 4658 2850 1764 0149. Y también Primer premio. Adelante, compañeros. Pues mi querido Nachito, mi querido Toris y mi querido ingeniero Ariel Telles de la Parra, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en esta noche de Dino Classic. Estamos esperando que también el famosísimo ingeniero Enrique Wenzel se pueda conectar, porque, híjole, no sé si mostrarle otra manera, darle de manazos en sus manos que tiene que de repente oprime una cosa por otra, en fin, no sé qué es lo que está pasando, pero pues ya estamos aquí y vamos a dar inicio. ¿Quién de ustedes quiere levantar la mano y decirnos Ok, buenas noches. Gracias, Ariel, por conectarte.
Ariel, pon tu teléfono horizontal. Es una orden. Ah, híjole. Te dije, ingeniero, que si no la central de videos se nos iba a poner al brinco, ¿eh? Eso. Así es. Yeah. Ahí está, perfecto. Buenas noches, Ariel. Hola, ¿qué tal? ¿Sí me escuchan? Claro, sí, te escuchamos Perfecto. bien. Pues Perfectamente bien. ¿quién sabe qué pasó con la LAP? Que no, en ningún momento me permitió entrar. Pero bueno, aquí estamos. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches, adelante. Adelante, Bueno. Toris. Toris, adelante, A ver, Toris. estoy hablando, ¿no me escuchan? Sí, Perdón, dije buenas noches a todos, buenas noches, Ariel, ingeniero Ariel, buenas noches, Nachito. Hola, Y, ¿qué pues, tal? Buenas noches. aquí estamos ya listos con un poquito de calor, así es de que sigamos disfrutando de este verano que comienza. Y pues adelante, espero que todos estemos correctamente. Nos falta Enrique Wenzel y el ingeniero Carlos Ramírez. Entonces, pues aquí estamos. Adelante, Nacho. Bueno, Charlie Gracias. no se va a poder conectar porque está enfermo de la garganta. Enrique no se puede conectar porque su dispositivo no le permite conectarse, porque aquí estoy viendo en la plataforma que dice dispositivo no conectados. Entonces sí es una pena que Enrique no se pueda conectar, caramba. Pero a ver, ¿qué solución le damos? Que le pongan internet a Querétaro. Sí, hay que mandarle un técnico de internet aquí. Hay que llamar a mantenimiento, ¿eh? Sí, recuerdo que gritaba a todos cada vez que fallaba alguna cámara o fallaba el switcher, algo. Fallaba mantenimiento. Y salía corriendo el ingeniero García Fuentes o Juan Antonio Larcón con sus asistentes, entre ellos yo, ¿no? Y entre los asistentes estaba Amado Lavallade, Javier Robledo, Fernando Garrido, ¿cómo se llamaba ese? Juan el Díaz, el sopilote, también estaba como asistente, como asistonto. Ricardo Cortés, el gato. ¿Quién? No, Ricardo Carlos, Cortés, el gato fue mucho después. Te estoy hablando de la prehistoria, mi querido Gilberto. De los 50. Sí, estoy hablando cuando el departamento de mantenimiento estaba en el primer piso hasta el fondo, donde estaba, después estuvo el edificio, el que le decía Enrique el Chicle, hasta después, mucho tiempo después. Pero el primer equipo de mantenimiento lo conformaba el ingeniero García Fuentes, español, García Fuentes, Lozo, Juan Antonio Alarcón, el ingeniero Sánchez, el ingeniero Dávila, Nacho Dávila, entre ellos también estaba el Güero Pérez, que después fuera el encargado de los monitores de piso de cada uno de los estudios. Leopoldo Terrazas, que después estuvo allá en San Ángel también, pero les estamos hablando de la prehistoria. Inclusive, como contexto, les voy a platicar uno de los eventos. Operación Jajá pasaba en el estudio J, que estaba a un lado de mantenimiento. Entonces había un servidor de agua, y el Loco Valdés pues de repente iba y tomaba sus conitos de agua
y tomaba llegaba y se servía su conito y se regresaba ya al estudio para hacer. Yo imagino que cuando estaban o en un musical con Lobo y Melón, que en ese entonces estaba Lobo y Melón, durante su actuación de Lobo y Melón, él iba y se servía el agua y se lo tomaba. Y en una de esas teníamos un monitor puesto y estábamos checándolo y se le movió el yugo de deflexión, se lo movió y se veía de cabeza. Y entonces le dio curiosidad a Loco Valdés, dice, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué está de cabeza? Es que así está saliendo y tenemos problemas en la transmisión y así está saliendo todo. No me digas, puta madre, y me están viendo de cabeza estos. Sí, no, ahorita arreglo eso y salió, terminó lo de el Lobo y Melón y entró y se puso de cabeza en un sillón y se aventó todo el programa de cabeza para que lo vieran de frente. Entonces, esa es una introducción a lo que tratamos de explicarles por qué ese yugo de deflexión. Por ahí tienes las fotografías, Víctor, a ver si me haces el favor de ponerlas, ¿sí? Este es un cinescopio que me encontré en un mercado, se llama el Mercado del Chorrito, ¿sí? Es un cinescopio yo no recuerdo de cuántas pulgadas debe ser de una televisión de 5 pulgadas, no sé. Y me lo encontré y se lo pedí a este señor, lo vi y le digo, ¿me lo vendes? Dice, no, no lo vendo. Me gusta tener cosas antiguas y me encontré y lo tengo aquí, pero no lo vendo. Oye, pues, ¿me das permiso de sacarle fotos? Dice, sí, pues tómale. Y esta es una de las fotos que le robé. Entonces, es una, para que se den cuenta del tamaño del cinescopio, el carretito que está allá atrás, negro, es un carrete de cuando traían las cámaras fotográficas, el carrete de películas, cuando traía 36 fotografías o 12 fotografías, para que vean el tamaño nada más del cinescopio que tiene este cuate ahí. ¿No me pasas la siguiente? Por favor. ¿Sí? Porque ahí es donde vamos a ver lo que les comentaba yo del yugo de deflexión. Entonces, este es el yugo de deflexión. Este yugo de deflexión tiene bobinas de horizontal y vertical. Ahí está el cañón del cinescopio, que ahora pues no existe ese cañón ya, no existe este cañón. Y en primer término está el carretito de fotografías. Pásame la que sigue, por favor, ¿sí, Víctor? Bueno, seguimos hablando. Este yugo de deflexión, ahí lo tiene ya perfectamente. Ahí está el devanado de las bobinas de horizontal. Ariel, son las de horizontal estas, ¿verdad? Las que están arriba. Ariel. Sí, dígame. Estas bobinas son las de deflexión. Las que están en primer término son las de vertical o las de horizontal. Ahorita las que tienes atrás son las de vertical. Y las de horizontal, ¿verdad? Y las que están abajo son las de vertical.
Si es horizontal, son las de adelante. Allí hay unas laminillas atrás que es el centrado de la imagen. Era el centrado de la imagen. Estas bobinas que aparecen y que están en el cañón, en el tubo, son hacen un electroimán que hace que el haz recorra horizontalmente y las de vertical, pues verticalmente. Entonces venían, esa es la función de este yugo. Y ese yugo es el que te digo que teníamos volteado, lo teníamos volteado y se veía de cabeza la imagen, y el loco Valdés se fue allá al estudio y se puso de cabeza para que lo vieran de cabeza. No, cada rato de veras le hacíamos pues, bromas. Alguna vez estuvimos a un lado de la central de video, estaba el estudio J, la puerta coincidía con la puerta de mantenimiento y la puerta de la central de video, donde estaban los controles de cámara. Y estaba el estudio K, y entró a la central de video. Dice, ¿qué están haciendo, muchachones? Pues aquí estamos viendo un nuevo equipo porque las cámaras ya se van, ya va a poder, como el cine. No me digas. Sí, mira, y teníamos la cámara en el pasillo. Ponte ahí enfrente y te vienes corriendo y te vas a ver. Ay, no puede ser. Vete. Y comenzó a hacer sus... Y llegaba corriendo. ¿Qué pasó? A ver, eso. No, pues, te tardaste mucho, cabrón. No, hazlo más rápido. Y se iba otra vez allá. Y hacía y regresaba. Ya, ¿qué pasó? Ya, me voy a ver. No, te tardaste el resto. Y se iba otra vez. Y regresaba y ya no fue, y se asomó y nos vio que estábamos muertos de la risa. No sabes, hijos de quién sabe qué. Pero le hacíamos bromas a Loquito Valdés. Arielito, échate tu rollo, ¿no? De por qué estas bobinas son tan importantes para la televisión. Bueno, yo estoy tratando de escuchar, porque aquí me dice que tengo el internet muy inestable, pero pues estoy casi adentro del módem, pero bueno, vamos a ver qué pasa. No sé si me escuchan ustedes. Se te escucha muy bien. Ah, ok. Bueno, yo platicaba con Nacho cuando me invitó para trabajar con este tema. Le digo, mi querido Nacho, con el debido respeto que me mereces, ¿para qué fregados queremos ahorita saber cómo funcionaba un cinescopio, ¿no? Porque inclusive ahorita la mayoría de la gente ya no digamos de nuestros años, ¿no? Pero bueno, excepto Angélica, ¿no? Pero todos los demás que somos de la misma época, pues ya ni siquiera nos acordamos de cómo es un televisor blanco y negro, ¿no? Con el desarrollo de las pantallas. Ahorita nos ponemos a platicar de los cinescopios y de todo eso, pues es como, yo diría, es como manejar un automóvil viendo el espejo retrovisor, ¿no? Entonces, o sea, como para qué, ¿no? Pero bueno, Nacho me insistió y si quieren de ahí partimos para ver cómo es la tecnología actual, ¿no? Y qué podemos sacar en conclusión de esto, ¿no? Con el hacer una imagen que sigue siendo una maravilla para mí, el formar una imagen cuando trabajábamos en blanco y negro, pues era como escribir en un cuaderno, ¿no? Comenzamos de izquierda a derecha y nos vamos al siguiente renglón y así hasta que llegamos a la página, ¿no?
y pasamos a otra página y hacemos lo mismo, ¿no? Entonces, quien nos lleva de la mano para hacer esa escritura, son estas bobinas deflectoras que dice Nacho, ¿no? Solo que en un sistema electromagnético en el que el cuaderno en donde escribíamos era una pantalla de cristal recubierta en su interior por fósforo. Fósforo, uno de los elementos que existen en la naturaleza, y aquí particularmente era el fósforo 4, que es eso que se ve como de color verde en los cinescopios, ¿no? Este fósforo 4 tenía la particularidad de que si lo bombardeábamos con un haz de electrones en el vacío, lo que pasaba es que tenía un punto blanco en ese lugar en donde estábamos bombardeando. Que seguía, pues, es como llevarlo de la para formar un renglón, por otro renglón y llenar en total la página, ¿no? Eso era en pocas palabras, ¿no? Actualmente, que es totalmente diferente, ¿no? Sigue dejando de maravillarnos. Utilizamos blanco y negro, color primero, era también mediante puntos que seguíamos bombardeando no ahora con un cañón, sino con 3 cañones. Quedaba cada cañón el color rojo, el color verde, el color azul, que para televisión eran los colores primarios. Este bombardeo de electrones, la única bronca era que cada uno de los cañones llegara a bombardear el puntito que estaba destinado para ese color. Y la suma de esos colores es la que nos da el blanco, y la ausencia del bombardeo nos daba el negro. O sea, el negro en televisión no existe. No existe. Subjetivo, ¿no? Porque era la ausencia de... Algo está fallando ahí el internet. Sí. Víctor, no te escucho, perdón. Hola, hola. Pues sí, yo creo que en esta temporada de lluvias, lo que sucede es que fallan mucho, como anteriormente, como cuando estábamos nosotros en la empresa o en los controles remotos, y de repente ya te fuiste, ya no te veo, que era muy frecuente que nos llegara a decir, ya fuera Nacho, ya fuera otra persona, que estaban en central de video. Pero pues es que ¿cómo le llama? La electrónica no tiene palabra. No, y luego la lluvia menos. Moja todo, cable, inducción, todo. Antes ahorita no hemos tenido inducciones, si te das cuenta, no hemos tenido inducciones. No sé si ahí estoy otra vez. Sí, ingeniero. Adelante. Ya está usted aquí. Ok, bueno, con los sistemas modernos voy a tratar de ser muy breve porque no sé qué problema estoy teniendo aquí. Tal vez es el exceso de lluvia. Ajá, es lo que estábamos comentando ahorita. Sí, con los sistemas actuales, pues es una barbaridad, ¿no? Porque de los primeros sistemas de pantallas planas que se utilizaron hace, ¿qué será? 8 o 9 años, ¿no? Por ahí. Más o menos. Los primeros sistemas, de hecho en 2009, todavía Samsung lanza el primer televisor LED. Antes del 2009, el más reciente era el de Philips, ¿no?
que había sacado la televisión de plasma, ¿no? Pero ya de los televisores nuevos, los puntos de imagen o los puntos de luz, que son pequeños LEDs, que eso sí les tocó a ustedes desde el principio. Al principio los LEDs se utilizaban solo como, en vez de focos pilotos, ¿no? Para señalar algunas cosas, que algo está prendido, está apagado, pero eso evolucionó muy rápidamente y ahorita cuando hablamos de sistemas pantallas planas, pues son pequeños puntitos, pero ahora es una barbaridad, ¿no? Ahora sobre todo que hablamos de los sistemas 4K y 8K, estamos hablando de más o menos en 4K estamos hablando de 8 millones de puntitos. Entonces, con 8 millones de puntitos, y no se diga el 8K, que es la tecnología que sigue, van a ser como 33 millones de puntitos, ¿no? Entonces, se imaginarán que con esa cantidad de puntos, la definición, pues es impresionante, ¿no? Ustedes recordarán en los viejos tiempos con el periódico, ¿no? Cuando todavía, que eran las placas esas de puntos, pues la imagen era una imagen muy... adivinábamos lo que había, ¿no? Ya cuando sale y veíamos los puntos perfectamente, ¿no? Ya cuando sale la tecnología de offset y otras tecnologías más modernas, por ahí de los años 50, 60, entonces ya creo que los primeros periódicos que salieron con esa tecnología era El Sol de México y El Heraldo, ¿no? Y entonces, digamos, ya fotos de ser impresionante. Lo mismo nos ha pasado aquí en la transición con la televisión, solo que ahora comenzamos primero con 2 millones de puntos, que era el sistema 2K, luego el actual, que es de 4 millones de puntos, de 8 millones de puntos, que también es un formato horizontal. Son 3.840 puntos horizontales y 2.160 verticales. Hagan de cuenta que es en un enrejado y donde se cruzan cada una de estas rejitas, ahí es un píxel. Y eso es lo que hablamos, lo que nos da la definición o la calidad. Y ahora vemos, pues que no deja de sorprendernos, ¿no? Que estamos viendo imágenes que nunca nos imaginábamos que podríamos tener a través de un televisor. En cuanto al tamaño, pues ahora vemos, los tamaños se siguen midiendo por la línea vertical. No vertical, mi Nacho, sino que cruza de un extremo, del extremo izquierdo inferior al extremo derecho superior o al revés, como quieras, ¿no? Que se sigue midiendo igual. Y ahí es donde nos da el número de pulgadas de la pantalla. Entonces ahorita tenemos pantallas de 75 pulgadas, las más chicas son creo que de 19 pulgadas, pero pues es impresionante, ¿no? Claro, mientras mayor tamaño tenemos, pues nos tenemos que alejar más de la pantalla, ¿no? Porque si no, hasta nos mareamos, ¿no? Igual que en el cine, ¿no? Cuando nos toca irnos hasta adelante, pues salimos mareados, ¿no? Entonces, como que decimos, bueno, ¿para qué quiero una pantallota si me tengo que ir más atrás para ver, ¿no? Bueno, pues a veces es un poquito la moda, a veces es estar mejor que mi vecino, a veces porque no sabía en qué invertir mi dinero y pues me compro la pantallota, ¿no? Entonces, es muchas veces un problema de ego, ¿no? Bueno,
estas pantallas nuevas, que siguen siendo de LED, pero ya modificados, estos LEDs lo que nos permiten es tener mayor definición, es a donde hemos ido viendo, hacia donde vamos, ¿no? La diferencia entre 4K, la K, acuérdense que es 1000, igual que en el sistema métrico decimal, ¿no? Entonces, tener 4000 o 8000 píxeles, pues lo único que nos aumenta es la resolución, pero también aguas, ¿no? Porque 8K comparado con el 4K también nos tiene mucho mayor consumo de energía y mucho mayor producción de color. Y por supuesto, mucho más del doble de costo, ¿no? Entonces, cuando quieran un televisor, pues modestamente nos podemos ir con el 4K para las funciones que ahorita tenemos, es más que suficiente. Y luego viene otro concepto que es el Smart TV, ¿no? O sea, los televisores inteligentes. La diferencia entre el televisor convencional, en donde recibimos la señal por una antena, o el televisor inteligente, es que al televisor inteligente pues ya le podemos meter no solo la señal de nuestros reproductores de DVD, ¿no? Sino ya lo podemos conectar directamente a internet y de ahí bajamos todo, ¿no? A veces hay un poquito en el 4K, un poquito de lo que se llama blooming en los subtítulos, ¿no? Como que se corren un poquito, ¿no? Que eso ya no pasa con los 8K, pero pues no creo que valga la pena, ¿no? También tiene que ver qué tanto compramos el televisor para usarlo como monitor en los videojuegos, ¿no? Si es para usarlo como monitor en los videojuegos, pues sí vale la pena el 8K, ¿no? Pero si es para como cualquier cristiano simple, para ver nuestras transmisiones, pues ahí un 4K nos funciona perfectamente. Y ahora he visto que hay televisores 4K, pues no sé, desde 2,000, 3,000 pesos, ¿no? Entonces, eso pues ya está asequible, ¿no? Por ahí de los años 2000, del principio de este siglo, ¿no? Me acuerdo que los televisores con pantalla plana costaban en aquel tiempo 20,000, 30,000 pesos, ¿no? No era fácilmente obtenerlos. Comprable, ¿no? Pero bueno, vamos a tener en cuenta eso, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizarlo para juegos, videojuegos, lo vamos a utilizar para ver los programas convencionales, para nuestro reproductor de DVD, en fin. Eso es importante considerarlo, ¿no? Pero un 4K nos da una definición muy buena, un rendimiento muy bueno, y es asequible más o menos a nuestros bolsillos sin grandes desembolsos, ¿no? Y la diferencia entre el sistema de barridos que Nacho nos da como referencia a este sistema es que acá hay un procesador que manda simultáneamente a todos los píxeles la imagen. Entonces ya no tenemos estos problemas que teníamos con los barridos anteriormente, ¿no? Claro. No tenemos que ajustar. ¿Se acuerdan que los primeros televisores, por ahí de 1967, las estrellas de la televisión eran los técnicos, ¿no? Porque los teníamos que llamar a cada rato para que nos ajustaran el televisor y siempre nos decían,
oiga, señor, pues ¿para qué lo movió, no? O sea, aquí donde está, aquí lo ajustamos, aquí lo deja. Y pues era una bronca porque cada vez que movíamos el televisor se desajustaba la pureza del color, ¿no? Y había que llamar otra vez al técnico para que lo reajustara, ¿no? Para que me tiene convergencia el monitor. Sí, sí, sí. Entonces, y los que trabajábamos en tele, pues éramos más avesados y le poníamos las barritas ahí locales y luego hacíamos un desajuste padrísimo que ya no se veía nada, ¿no? De todos modos, veíamos con el técnico que no tenía nuestra misma formación, pero sabía cómo ajustar un televisor en color, ¿no? Y yo me acuerdo que de los primeros televisores en color, pues todavía teníamos la necesidad de cambiar algún elemento, bulbos, porque eran de bulbos, ¿no? Claro. Luego ya vinieron los de transistores o los híbridos y finalmente ya los de circuitos integrados. Y ya cuando se descomponía algo, pues llegaba el técnico y cambiaba una tablilla completa, ¿no? Entonces, ¿y ahora qué hago yo que soy de mantenimiento? No, pues ya no sé nada, ¿no? Nada más éramos cambiadores de tablillas, ¿no? Ahí. Pero bueno, ha sido parte de la evolución de la tecnología y ahorita esto es así, ¿no? Pues bueno, pues estoy a sus órdenes para ampliarles cualquier duda que tengan, ¿no? Pero lo que le decía a mi Nacho, sí, así ya, es. Nachito, ya olvídate los cinescopios, vamos, vamos viendo qué hacemos con nuestras pantallas inteligentes, ¿no? Sí. No, hoy Ariel, perdón, sí, Angie, por favor. Una pantalla de plasma aproximadamente cuánta energía generaba, porque yo recuerdo que calentaba muchísimo, o sea, si uno estaba frente a ella se sentía muchísimo, muy caliente. ¿Sabe cuánta energía tenía? Sí, no sé si te acuerdas, Angélica, que los televisores, digamos un televisor promedio de, ¿qué diríamos?, de 17 pulgadas, te consumía alrededor de 350 watts, más o menos, para ponerlo en términos, y digamos comparativamente, digo, no me sientas grosero, pero con una plancha, por ejemplo, ¿no? Una plancha te consume 1200 watts o 1500, ¿no? Un televisor de esos consumía 350 y ya uno de plasma o uno de plasma te consumía alrededor de 750, si no mal recuerdo, 750 watts, pero conforme ha ido avanzando la tecnología, ahora uno de estos de ya televisores nuevos, puede haber televisores que te consuman entre 200 a 500 watts, según la marca, según el tipo de pantalla que se esté usando, ¿no? Y ya pues no se diga los teléfonos celulares, ¿no? Que te consumen menos de 2-3 watts. Creo que ya se conectó Enrique, ¿no? Ya está ahí. Inclusive, es que estábamos entretenidos, pero me da buenas mucho noches, gusto saludarlo. No, inclusive Ariel Telles, pues yo recuerdo también a las televisiones que usaban también el transformador de poder, sí, tenía el primario y después el secundario para alimentar tanto los filamentos de los bulbos como pues el B+, ¿no? De las placas y de las rejas de control. Entonces, pues la verdad que sí estaban la temperatura era enorme, ¿no? Está muy caliente
El mueble, inclusive el mueble. Inclusive, a mí me faltó tomar en el cinescopio que fui que le saqué las fotos, se me olvidó tomarle la entrada del alto voltaje, del horizontal, Ariel, que tenía un chupón de alto voltaje. Yo no sé si te recuerdas de las televisiones con el frente era de cristal y todo el casco era metálico. Las televisiones Zenith tenían el casco metálico. Las televisiones sí. Ahí en ese Nacho lo que se formaba era un gran condensador. Entonces, cuando tú apagabas el televisor, se quedaba cargado ese gran condensador, ¿no? Claro. Entonces, por eso, durante mucho rato, si tú volvías a meter la mano por ahí donde estaba el cinescopio, pues recibías una descarga, ¿no? Una descarga que era de muy alto voltaje, porque sí el transformador de alto voltaje te subía hasta 15,000 volts, ¿no? Pero la corriente era baja. Entonces, pues sí, echabas tus maldiciones y chispas. Por el caso que te dabas, pero no te morías, ¿no? Ajá. Porque la potencia era muy baja. Pero no sé si Angélica, si contesté tu pregunta. Sí, ingeniero, muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. ¿Alguien quiere hablar de la prehistoria? Sí, bueno, yo quería preguntarle a Enrique Wenzel, ahora que se peinó y que está muy guapo, ¿por qué se hacía la televisión tan difícil, Enrique, y se hacían tan bonitos programas, y ahora que se facilita ya no es lo mismo, ¿no? Son las ganas, o qué pasó, o los dinosaurios tenían pues más creatividad que ahora, Enrique? Primero, buenas noches. Buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, perfectamente. Es que fíjense que a través de la computadora tengo un delay como de 10 segundos. Bueno, primero, buenas noches. Ok, primeramente, Ariel, buenas noches. Gracias por la lección. El que sabe, sabe. Y y creo que la televisión sí ha cambiado, principalmente con la dirección y producción. Creo que actualmente, por desgracia, lo que falta es talento. Porque nuestros productores antes, con 3 cámaras y una la tenían en cartones, hacían maravillas con 2. Actualmente tienen 7, 8 cámaras en un estudio y no tienen ninguna en cartones porque todos los letreros los hace una computadora y de eso nos puede orientar y enseñar Angélica. Entonces yo creo que lo que falta es talento para poder desarrollar ideas que vean que a la gente le gusta. También tenemos que tener en cuenta una cosa. Los que estamos ahorita a cuadro, con excepción de Angélica, nos gustan las cosas a la antigüita. Y ahora los jóvenes les gustan otras cosas que probablemente nosotros no entendemos.
El otro día estuvimos oyendo, fuimos a cenar a un lugar, mi esposa, su nieta y su hija, y oíamos música y la hija y la nieta felices y nosotros decíamos, ¿qué es eso? Los jóvenes piensan diferente a nosotros. Probablemente la televisión de ahora está encaminada o está enfocada a los jóvenes y no a los viejitos. Entonces yo creo que independientemente de que está enfocada a los jóvenes, sí podría la empresa poner 1 o 2 horas, no sé, a las 10 de la noche, porque ninguno de nosotros nos dormimos temprano, algo de antes, o hacer un programa como antes. Sí. Creo que eso es lo que pasa también. Estamos nosotros en otra época y por eso no nos gusta lo que hay ahora. Hay que preguntarle a los jóvenes si les gusta o no. No entre nosotros. A nosotros nos gustaba el Loco Valdés frente a una cámara y un sofá y se quedó dormido todo el programa. De eso no nos vamos a olvidar. Que bajó Alfonso Prado a regañarlo en el mismo momento, perdón, que iba entrando el señor Azcárraga Vidaurreta y dijo, qué cosa tan hermosa, qué cosa tan sensacional. Es la primera vez que sucede que alguien al aire se quede dormido. Eso fue genial de loco. O sea, probablemente a nosotros ahorita nos gustaría eso y a los jóvenes no. Esa es gran parte del por qué criticamos bien o mal a la televisión actual, Polo. Sí, creo que sí, tienes mucha razón. Fíjate que ahorita, por ejemplo, yo a veces no me descontrolo mucho porque, fíjate, por ejemplo, que a mí me gusta mucho el rock and roll. Pero también acabo de oír una cantante que se vino a hacer aquí a México, es chilena, Mon Laferte, qué bonito canta, ¿no? Y a muchos jóvenes tampoco les gusta, dije, entonces, ¿qué onda? O sea, ¿no? Y tiene unos tonos abajo y arriba maravillosos, ¿no? Pero a veces no sabe uno, mira, yo creo que esto es en general. Lo que es bonito para los viejos y para los jóvenes, ¿eh? O sea, hay veces que te sientes a ver un programa que te agrade, que te llame la atención y ya no lo hay. O sea, Sí, ¿sabes por qué? pero Porque hay tú muchas tienes redes tu sociales. gusto. Espérame, Polo. Adelante. Adelante, Enrique. Mira, sí, estoy de acuerdo. Lo bueno va a ser bueno toda la vida, pero también hay gustos. Ahora a Nacho le gusta una cosa, a Polo otra, a Angélica seguramente le gusta otra cosa, que está contaminada por nosotros, totalmente de acuerdo. Yo Que ni no me gustan estas cosas que a ustedes. Pero yo pienso que también tiene que ver también mucho la nueva tecnología. El día martes estuvo un señor. Adelante. Sí. Adelante, Toris. Yo pienso que es ahora también parte de la nueva tecnología, porque antes teníamos que ensayar y ahora los chavos, los jóvenes, vámonos, y como salga, ay, qué padre salió, se equivocó, pero se oyó bonito, se equivocó, pero la libró. Entonces eso tiene mucho que ver, ¿no? En la estructura de cualquier programa. Sí. Polo. Dice José Luis Delgadillo. Polo, Sí, lo que te digo, que falta talento, porque antes con 3 cámaras
hacían maravillas. ¿Sabes qué, Polo? Te doy otro. Exacto. Ayer, el martes oímos a un señor que creo que lo único que le faltó decir, y Nacho y yo lo comentamos, Adelante, Enrique. lo único que le faltó decir es que él le enseñó al señor Azcárraga cómo hacer Televisa, porque él hizo todo. Ah, sí. Sí, adelante, Ariel. Mira, creo que uno de los factores que ha sido importante en el desarrollo de la producción es que cuando nosotros nos conocimos y comenzamos a chambear en la tele, la televisión salía al aire primero a las 4 de la tarde, después se fue corriendo un poquito el horario hacia las 2 de la tarde, una cosa así, y a las 11 de la noche comenzaban, o a las 10 de la noche comenzaban las películas y cerraba estación a las 12, o cuando terminaba en Canal 2 la película, pues era las 12:30, 1 de la mañana. O sea, no transmitían más allá de unas 6 a 8 horas diarias. Y por canal, si tú le echas, pues eran 3 canales al principio, 4, luego 5. Entonces no eran más allá de 40 horas al día. Ahorita tú tienes una producción con 1000 canales diarios de los que tienes que llenar 24 horas diariamente, ¿no? Entonces, se ha ido sustituyendo poco a poco la calidad de la programación por cantidad, y entonces una gran carga de la elaboración de programas ya no se hace en estudio, una gran totalmente de acuerdo. La programación se hace en una computadora. Entonces, quien tiene la computadora que hace toda la postproducción, va sacando parte de algo que mandó a hacer específicamente para el programa, pero una gran parte también es de talk show, ¿no? Entonces hay programas científicos que por supuesto se van haciendo al 100% con material nuevo, pero es un programa que sale una vez a la semana o una vez al mes, ¿no? El resto de las 24 horas de cada día, 24 por 30, ¿cuántas horas son? Eso es lo que tienes que producir y llenar tus barras de transmisión diariamente con toda esa programación. ¿Cómo le haces? Pues te fijas en la cantidad, ya no en la calidad. Inclusive muchos ahorita de los canales de YouTube, por ejemplo, que ya es competencia, ahorita Televisa tiene un gran problema de competencia con los canales de YouTube, ¿no? Muchos de los noticiarios, por ejemplo, Carmen Aristegui, ahora con el Heraldo y demás, no este otro que están sacando ahorita con noticias políticas, en fin, todos estos canales están transmitiendo ya casi por lo menos 12 o 24 horas al día, y están llenando su producción 12 o 24 horas al día, y ya no hay mucha gente que vea los canales 2, 4, 5, 8, 9, 11 como antes eran, ¿no? Ya nos vamos directamente al 11 con 1 o 2 programas. Nos vamos al 13 tal vez con un noticiario, ¿no? O nos vamos a Televisa con algún programa de panel, ¿no? Pero ya no estamos al pendiente todo el tiempo de que a tal hora, como eran antes las barras, ¿no? A tal hora voy a ver.
Ahora llegas a tu casa y por streaming, a la hora que tú llegues, eso lo prendes y echas a andar lo que se transmitió en la mañana o al medio de la tarde, ¿no? Ya no ves la televisión en el horario actual, ¿no? Entonces tal vez eso ha tenido mucho que ver con el cambio de programación, con el cambio de los horarios y con el cambio de la forma de ver televisión, independientemente de la edad que tengamos, porque ya por el streaming tú lo pescas a la hora que quieras y ves tus programas para jóvenes, para niños, para adultos, a la hora que puedes, ¿no? Y mientras estás haciendo algunas otras actividades, ¿no? Inclusive ya inclusive en el carro vas escuchando, y no es que viendo por el celular el noticiario que pasó a las 8 de la mañana, ¿no? O lo que te va interesando. Ya no ves los canales abiertos como estábamos acostumbrados. Entonces la calidad de la producción evidentemente que ha ido cambiando, ¿no? Por esa razón. Ese es mi punto de vista, mi querido Enrique y Polo. Gracias, gracias. Adelante, muchachos. Adelante, Nacho. Ok. No, tienes mucha razón. Tienes mucha razón, Ariel. Hay un programa. Sí, Dina, adelante. No, adelante, Enrique. Decía, y tiene toda la razón Ariel, se cambió la calidad por la cantidad. Cierto. Eso que y la otra parte es la parte técnica. Antes estaban los productores y directores y nosotros los técnicos limitados a ciertas cosas que podíamos hacer. Actualmente puedes hacer lo que quieras, incluyendo la inteligencia virtual. Ya puedes tú traer, si quieres mañana pueden traer a Loco Valdés y hacer un programa. Sí. Entonces, ya actualmente pueden hacer lo que quieran. Y antes producción, y si no que Polo lo diga, estaba limitado a ciertas cosas. Sí, antes se usaba mucha gente. Ahora ya nomás con uno y su celular puede hacer todo. Entonces tenían que sustituir la falta de recursos por creatividad. Así es. Así es. Yo no sé si te recuerdes, Ariel, que hacíamos nosotros en Didacta, en la UNAM, que hacíamos nuestros efectos digitales, ¿no? Con un proyector y dos motores, uno al revés y otro, y poníamos los lentes de aumento y girabas y hacíamos los efectos digitales, ¿no? Y con las uñas, si es posible, ¿no? Inclusive yo no sé si se recuerden, en alguno de los programas ponías un espejo arriba y un refractario y abajo el cartón para los créditos, y le movías al agua y se movían las letras, ¿no? Todo eso, pues ahora lo tienes en una computadora, tienes generador de caracteres, tienes generador de efectos digitales, chroma key, el mismo vectorscopio, el osciloscopio, tienes todo, ¿no? En una sola computadora, ¿no? Y la verdad es que, como dice Ariel, sacrificaste mucho la producción, el talento por la cantidad.
Hay otra cosa también que no sé si se acuerdan. Por un lado, los generadores de caracteres, Angélica, tú lo has de recordar, que era toda una experiencia, ¿no? Porque no era solo escribir a máquina, ¿no? Sino saber cómo ubicarlos, cómo hacerlo rápido, y no todos los generadores de caracteres, no todos, tenían memoria. Entonces, tenían la memoria del teclado, o sea, la memoria RAM, la tenían muy corta, 8 páginas tal vez, ¿no? La sacabas al aire y luego otra vez ponte a hacer otras cosas, ¿no? Por ahí andan circulando. Una pregunta, Ariel. Sí. Sí. Perdón, Adelante. Ariel, una pregunta. Adelante, Perdón. Enrique. Al referirte, ¿tenían memoria? ¿Te refieres a lo que escribían o el aparato? A los dos. A los dos. Pero además había otra cosa. ¿Recuerdan? Esto tú te vas a acordar, Enrique, que al principio no teníamos forma de grabar y luego salir al aire con programas grabados. Tú salías al aire en vivo prácticamente, entonces si la regabas, cierto, lo que decía Gilberto, ¿no? Tú la regabas y era una regada en nacional, ¿no? Entonces había que tener ensayo y salir al aire. ¿Ya quedó? Ya, sí, pero salías, no había forma de grabar, porque ya la grabación se comienza a utilizar ya realmente, yo creo que por ahí de los años 60, ¿no? No sé, no me acuerdo exactamente, cuando estaban las primeras Ampex 1000. En el 62, 63. Exacto, entonces es cuando se comienza a poder grabar, pero todavía no Allí editar. estaban arriba de central de video. Exacto. Y que le tocó a Nacho instalarlas. Sí, entonces era lo mismo que salir al aire, bueno, casi lo mismo porque tenías que grabar de principio a final. Si te equivocabas, va otra vez desde el principio, ¿no? Y ya, claro que era una ventaja, ¿no? Pero antes de la grabación en videotape. Completo. Sí, y antes de la grabación en videotape, que se usó el kinescopio, era para tener un registro de lo que habías hecho, pero no de lo que podías transmitir, ¿no? Y ya con la grabación en videotape, pues lo que podías hacer era tener una reserva de 1, 2 o 3 programas para ir alternando con el estudio, y entonces tuvieras tiempo en el estudio de hacer montaje, ¿no? Entonces sí, esa parte obligaba no solo a la creatividad, y eso tú, Gilberto, lo tienes presente, Sí, ¿no? y además, Sí, claro. No, y la otra también es cierto, también la evolución además, Ariel, la edición de videoclip empezó Exacto. en 63. A eso me refería, Enrique, porque en un principio videotape tenías que grabar de corrido como si estuvieras al aire, porque no había oportunidad de editar, ¿no? De editar. Entonces la evolución Exacto. también de videotape, pues fue rapidísimo, ¿no? Fue rapidísimo porque yo recuerdo que alguna vez había un programa que se llamaba Hombre del Paraguas y lo hacía Carlos López Moctezuma, y usaron donde está el montacargas, lo llenaron de agua para saber qué eran las cloacas, ¿no? Que por ahí andaban. Era un programa que duraba media hora, se lo tenían que echar, ¿sí? Entonces hacen el conteo, 5, 4, 3, 2 y córrele.
y comienzan a editar, comienzan a hacer el programa, comienzan a hacer el programa, pam, 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 ok, se terminan el fade out y le hablan a videotape. Videotape, ¿cómo salió? ¿Me lo puedes mandar? ¿Qué te puedo mandar? El programa que acabamos de grabar. No, si ustedes nunca me dijeron que corre videotape. Toda la media hora, pregúntame cómo estaba Carlos López Moctezuma. No. Hay que hacerlo otra vez, ¿no? Pero otro día, ¿eh? Porque ese día ya no se podía. Entonces, después de eso, pues viene la edición, ¿sí? Donde puedes cortar y otra vez y repítelo, ¿no? Simplemente los comerciales, ¿no? Los comerciales era hacer un comercial, te echabas toda la noche. ¿Sí? Corona Extra empezaba a las 10 de la noche en el A o en el B y terminaba a las 5 o 6 de la mañana para hacer 3 o 4 comerciales. Así es. Y la edición empezó a navaja, ¿verdad, Toris? ¿Te acuerdas? Así es, empezó a navaja. A cortar la cinta. A cortar la cinta, el original. Ya los editores electrónicos llegaron más o menos en el 66, 67. 68. 67. Más o menos, sí, porque ya era color. Sí. Porque el color llegó a Televicentro en el 67, Ariel. Sí. Las primeras 3 cámaras que llegaron, que fueron las Marquini Mark 7, se las asignaron al ingeniero Rojas, al crucero. Sí, y eso fue en el 67. Sí. Y el primer programa que se grabó a color fue en Casa Madero, en Parras de la Fuente, por las fiestas de la vendimia. Esto se hizo allá y lo dirigió Pepe Morris. Ese fue el primer programa grabado del crucero a color. Y te digo, fue en el 67 porque en cuanto terminaron 3 genios de la instalación, que fueron el Flaco Torres, Luis Hernández el Pato y Gregorio Olivares Goyo, con un servidor, terminamos de instalar las cámaras, el switcher, el audio y demás, la máquina nueva de videotape. Se hizo prácticamente en 3 semanas el cambio de equipo y fueron las primeras cámaras, porque nosotros así con el crucero, después ya color, hacíamos programas en el A y en el B, en vivo y grabados. Yo me acuerdo de transmitíamos en vivo Orfeón Agogó, que no me acuerdo cómo se llamaba el director, y otro que hacía Memo Núñez de Cáceres era el estudio Raleigh de Pedro Vargas, y que era los viernes. Los domingos hacíamos guitarras, también se hacía los jueves, si no me recuerdo, los miércoles, ya a color. Los domingos hacíamos estudiantinas que estudian. Eso llegábamos corriendo de los toros para poder transmitir ese programa, y los cables de cámara se quedaban instalados en la Plaza México porque no podíamos desinstalar, llegábamos tarde al B. Esto ya fue, te digo, en el 68, antes de la Olimpiada. Y además y hubo muchas cosas. Enrique, las primeras ediciones solo eran ensamble, no había... Sí, pero después en videotape inventamos una cosa con una tarjeta de presentación. Si querías editar puro video, ponías tu tarjeta de presentación encima de la cabeza de grabación de audio, y cuando ya querías que entraba el audio, ¡pum!, lo jalabas y ya entraba el audio. Eso nos regañaba Alejandro Mesa, que decía que no porque rayábamos la cinta. Nunca pasó nada, pero sí, ese fue un invento. Después ya venían los editores con puro video o puro audio, los editores electrónicos. Y Recolor le dio a la empresa muchos títulos de fama mundial. Sí. La primera transmisión de una olimpiada a color fue la de México.
El Sí. 68. Aunque digan que no, el primer mundial de fútbol, que fue en el 70, a color fue en México. El primer eclipse en vivo a color, que fue en 1970 desde Miahuatlán, Oaxaca, a color fue Telesistema Mexicano, fue en México. Los primeros toros eran a color gracias a México, etcétera. Hubo muchas cosas que la empresa obtuvo gran renombre mundial por ser la primera en muchas cosas. Y gracias a la parte técnica, desde luego. Sí. Recordarás, Enrique, que cuando salen las primeras máquinas que tenías posibilidad de editar audio, no sé si alguna vez te tocó el error de que cambiar la tecla de ensamble por la de inserción, y Claro. ensamble y a borrar lo que venía, y era pues una tragedia nacional, ¿no? Sí. Claro. Sí. No, y Claro. editar a Navaja Stories te lo puede decir. Sí. Que alguien, y el único que yo me acuerdo que nunca le falló una edición fue a Jorge Rodríguez Mondragón. Él nos enseñó mucho cómo editar a Navaja, porque él editaba en frase musical. Y había un pedazo de cinta entre la de video y la de audio. Eran más o menos 18 cuadros, y él cortaba a la mitad para poder entrar en frase musical. Ahí sí, mis respetos a Rodríguez Mondragón, hermano de Víctor Rodríguez Mondragón, que fue jefe de Canal 5 muchos años. Sí, No, Ahora, sí, adelante, Ariela. Todo Adelante, eso Polo no lo tuvo. Polo tenía que hacer sus programas en vivo y órale, súbele y bájale. Pero sí, y actualmente, pues bueno, esto existe. Editan en la misma cámara del programa. A ver, Ariel, adelante. No, estoy escuchando a Enrique, porque esta parte del videotape, ya nos tocó justamente en el 69, ¿no? Que ya comenzamos con una máquina RCA TR4 que podías editar independientemente audio o video, ¿no? Entonces era pues una fregonería, pero el echar a andar las dos máquinas para hacer la edición era a mano, ¿no? O sea, Claro. 5, 4, 3, 12, o con los contadores de las máquinas que no eran tan exactos, ¿no? Porque eran rodillos, no sé si te acuerdas, Enrique, que era un rodillo que iba contando vueltas, y pues no era nada exacto, no contaba cuadros, sino desplazamiento de cinta, ¿no? Exacto. No, los primeros editores automáticos, Ariel, si te recuerdas, eran para las videograbadoras de 3/4, que traían un control remoto, donde ahí arrancaban las dos máquinas al mismo tiempo. Sí. Y ya editaba solita. Pero eran antes, para 3/4. Sí, no, pero antes ya había salido en RCA de 2 pulgadas, la TR4 ya traía editor, y ya podías hacer esas cosas, ¿no? Por supuesto, lo que tú dices es totalmente ya es la magia de la televisión, ¿no? Cuando podías tener ya un editor que te comandaba las dos máquinas, ¿no? Entonces era... ¿Tú te acuerdas cuál fue la mejor máquina de videotape que hubo en la historia de 2 pulgadas? La mejor. Yo creo que fue la 1200B, ¿no? Fue 1200B. la 900 de IBC. Pero esa era ya de 1 pulgada, ¿no? No, de 2. Las usamos en los Juegos Panamericanos del 75 en la Torre de Telecomunicaciones. ¿Era IBC? IBC, y todo el mundo decía, caray, qué bonito se ve. Hicimos una entrada para el resumen el primero o el segundo día, y el día 15 pasaba esa misma copia de la copia de la copia de la copia, y parecía original. No es que esa máquina continuaron y ya no siguió IBC con eso.
Oye, Enrique, ahí fue Sí. donde conociste tú a Ariel, ahí fue donde se conocieron, en la torre. Yo, No, nosotros nos conocimos en un bar. No te Ah, no, creo, perdón, estás hablando de trabajo, ¿verdad? era un set de un bar. Sí, allá en en la torre. En el piso 13. Sí, en el piso 2 Ajá. estaba el estudio. Yo instalé el estudio del piso 2. Entonces ahí metimos máquinas Ampex 1200B, que esas ya tenías la posibilidad de editar ensamble e inserción. Sí. Y ahí metimos cámaras, la Marconi 7B, la segunda generación de Marconi, de color. ¿Quién era el jefe ahí, te acuerdas? ¿Quién era el...? Yo dejé la instalación hecha y ya la parte operativa, no sé quién la... no, El ingeniero Clemente Pérez Correa. ¿Quién? El ingeniero Clemente Pérez Correa. Sí, bueno, Pérez Correa estaba, digamos que era en la parte más, tenía más que ver con lo administrativo que con lo técnico, ¿no? Era uno de los jefes. Bellísima persona, por cierto. Sí, bueno, sí, excelente amigo, ¿no? Pero que Nacho nos platica cómo tenía que amarrar a todo el centro con un remoto porque querían ficharlo en disolvencia. No, esa es otra historia. No, ¿cómo tenías que meter, Nacho, el generador de caracteres? Que había un generador para todo. Así es. Había un generador. No, y había el wiper, que era para todos los estudios. Era un solo wiper. Ahí fue donde ganábamos buena lana, porque pasaba un programa y tenías que parchar todo en vivo. Tenías que parchar las cámaras al wiper y regresárselas al estudio, ¿no? No, fue fabuloso. Y hablando del generador de caracteres, hubo un generador de caracteres que nos llevaron, era una cámara muy pequeña que tomaba una cinta negra y la máquina de escribir pasaba y era un rodillo y pasaba pero en blanco las letras, pues los textos eran en blanco para poderlo hacer. No, pues jamás pudimos, era muy rudimentario, pero era mejor que los cartones, Pero no era mejor, Nacho, que los generadores de caracteres de Pablo Mercado con su rueda, de bicicleta. Con las ruedas de bicicleta. Un tambor. Exacto. Y una manivela. Y letraset, ¿no? ¿Cómo se llamaban? Letras de plástico. Letraset. Pero eso fue después el letraset, porque antes ahí en Gutiérrez Zavala, ahí hacían los cartones. Y hacían los displays también en esa calle. En eso es ahí en Doctor Zavala. Gutiérrez Zavala, sí. A ver, vamos a guardar tantito. Mire, acaba de hablar Gerardo Hernández, que dice que si hacemos un rompecorte y leamos los comentarios, por favor. Vamos a leer unos comentarios así de voladísima para que sigamos, ¿no? Por favor. A ver, Víctor, tú me vas diciendo, ¿no? Dice José Luis Delgadillo, buenas noches, Aurios. José Luis Delgadillo, en medio del tráfico. O sea que viene José Luis Delgadillo, más bien 6 Aurios. ¿Sí? Y luego dice Antonio Flores, hola amigos dinosaurios, excelente noche de dinosaurios, saludos desde la hermana República de Iztapalapa, van number one, listo, disfrutando del programa nocturno de hoy. Luego dice José Luis Delgadillo, ¿en qué época están los mejores ingenieros?
Es una pregunta. A ver, ahorita me la contesta José Luis Delgadillo. No son las lluvias, es la cantidad de megas que te llegan. Ok. Pues el pollito dice, saludos dinos, en medio de la lluvia un abrazo a los invitados y a la comunidad dinosauria. Me parece muy bien. José Luis Delgadillo, finales de la década de los 1990, los televisores de pantalla plana como los de plasma se empiezan a producir en masa para el mercado de consumo. Ok, gracias. Enrique Benzel, no puedo entrar de la PC. De José Luis Delgadillo, ¿qué diferencia hay entre 4K y 8K? Ahorita te la digo. José Luis Delgadillo, una televisión normal, Pierce de 80 se le podía conectar un video casetera beta o VHS. José Luis Delgadillo, sí estaban caras dependiendo de las pulgadas. José Luis Delgadillo, pero había ya más en los 80 monitores y televisores. Luego dice José Luis Delgadillo, y ya traían sus ventiladores. José Luis Delgadillo, y cada época tiene lo suyo. Sí, claro. José Luis Delgadillo, hubieran invitado a jóvenes para su opinión. Ajá, pues sí. José Luis Delgadillo, ahí está Angélica, esta es joven. Polo, cada época tiene lo suyo, pero no a todas las personas les gusta un tipo de música. No, José Luis Delgadillo, normalmente hay después de las 12 de la noche meten infomerciales. José Luis Delgadillo, y esos los hacen las productoras. José Luis Delgadillo, y raro, en el canal ponen películas. José Luis Delgadillo, en la madrugada. ¿Sí? Pues, Gerardo Hernández, saludos dinos. El señor Gabriel Núñez fue el director de cámaras de toda la producción en vivo de la discoteca Orfeón Agogó. Gracias, un abrazo. Sí. Gabriel. Núñez. Dice el pollito, la rotuladora que tenía poca memoria era la del guantefón, según el número de renglones te daba el número de páginas. Luego el pollito dice, perdón, tituladora, corrector, jejejeje. Está bien. Sí, Pues, creo que son todos, ¿verdad, Víctor? Él se refiere precisamente a la Quantafón 6. Esa era la más, por así decirlo, la más rudimentaria. Ya la 6A ya tenía un poco más de capacidad. En la 7 ya se podía grabar. Y después ya vinieron las Chiron, que en las Chiron ya teníamos efectos, se podían hacer algunas especies de backs, y después vinieron las Deco. En esas Deco sí ya podíamos hacer, esa ya estaba muy completa, titulaba, tenía efectos y aparte se podían generar backs, que por ejemplo eso solamente lo hacían en el departamento de digitales, pero ya con la Deco ya se podía manejar todo eso. Entonces, bueno, ya la última, la Everest y todo eso, ya ahí sí ya se podía hacer de todo. Entonces, sí, pero a la que se refiere José Luis es la Quantafón 6, precisamente. Adelante. No, pues muy bien, muy bien. Oye, ¿y el corrector de estilo? ¿Quién lo hacía? ¿Perdón? ¿Y el corrector de estilo no tenían? Lo que pasa es que habían diferentes tipografías. Precisamente en las Quantafón, en la Chiron, ya había diferentes tipos de letras. En esas sí ya de muchas ocasiones el director de cámaras decía, quiero esta tipografía, así le decíamos nosotros, tipografía. Quiero este tipo de tipografía, e incluso ya había, se podían hacer más grandes, más gruesas, más anchas, pero eso sí ya era en la Chiron. En las anteriores, no, esas solamente, sí había en las 7 ya se podían ampliar un poco, pero en las anteriores no. Pero sí había en diferentes tipos de tipografía. Y no se diga en la Deco, esa estaba muy, muy, muy completa.
¿Qué tal, Excelente. Para que se lo cambio de sepan. Tecnología. Dice Christopher Campos Parra, el hijo de Tori, dice, saludos a todos, Christopher. Saludos, Christopher. Ahorita una pregunta, que qué diferencia había entre 4K y 8K. De acuerdo a Toño Fernández, que Nacho, el Toris, probablemente Polo y Víctor, se recuerden, decía 4K o 8K, depende del staff. Hay un staff que tiene 4K y otro que tiene 8K. Era Toño Fernández, el viejo, ¿se acuerdan de él? Claro, claro. Sí, pues todo el crucero eran como 38K. No, hubo un tiempo que el Estudio B rompía récord. Sí. Se tomaban una foto juntos y decían, mira, 100 años de cárcel juntos. Cuando hacían baile con Banar. A ver, Ariel, ¿cuál es la diferencia? En pocas palabras es definición. La 4K se manejan 3.840 en horizontal y 2.160 elementos en vertical, lo cual te da 8 millones y cacho de píxeles, ¿no? Y la 8K te da 7.680 en horizontal por 4.320 elementos en vertical, lo cual te da 33 millones de píxeles y cacho, ¿no? Entonces, en resumen, 4K, digamos, para todo lo que tenemos de películas actualmente, es más que suficiente, ¿no? Pero si vas a utilizarlo como monitor para videojuegos, pues a lo mejor sí te conviene el 8K, que tiene más definición. Nada más acordarse que el consumo de energía aumenta, la producción de calor también aumenta, o sea, no es recomendable el 8K que lo tengas pues en tu recámara o en un cuarto cerrado, porque se va a sobrecalentar, ¿no? Entonces es eso, y el costo pues andan casi al doble, ¿no? Todo lo que son subtítulos y juegos, por supuesto que la calidad en 8K es superior, ¿no? Pero con 4K te puedes ir muy bien, ¿no? También los reflejos que tienes en la habitación, luces que tienes, como por ejemplo esto que ahorita estoy produciendo, en el 8K no se vería, ¿no? Cuando hay subtítulos también, el blooming, ¿no? Que es ese como arrastre de las letras, en el 4K todavía suele aparecer, en el 8K ya no se aparece, ¿no? Por la calidad de la definición, la calidad de información, ¿no? La cantidad de información. A ver, ingeniero Ariel, dice José Luis Delgadillo, ¿y se pueden grabar aquí en México en 8K? Ya hay cámaras de Sony, y yo aquí le preguntaría a Enrique, pero ya hay cámaras de Sony que tienen 8K. La bronca es que todo el resto del tren de producción, pues tienes que subirlo a 8K, ¿no? Porque no puedes grabar en 8K y luego bajarlo a 4K, ¿no? O sea, no tendría sentido, ¿no? Además no habría dónde irlo. Se está utilizando sobre todo para películas, ¿eh? Para largometrajes. Una pregunta. Por favor, para los jóvenes, porque en nuestros tiempos, Nacho, el Toris, tú y yo, tuvimos sistemas analógicos para América, bueno, gran parte de América, el NTSC, en Europa el PAL, y para los países comunistas el SECAM. Tú el otro día me decías que ya no hay ninguno de esos, que ahora hay uno que, vamos a decir, incluye a todos, y hicieron un solo sistema. ¿Tú se los podrías explicar a los jóvenes? Sí, ahorita la norma
que se está utilizando, que es la misma que estamos utilizando, por ejemplo, con los teléfonos celulares. De hecho, ahorita también, según la categoría de la información, puedes grabar en los sistemas que ahorita acabamos de hablar, 4K, 8K, pero si eso finalmente tienes que decidir en qué lo vas a ver. ¿Lo vas a ver en un televisor convencional en tu casa o quieres meterlo que se pueda ver a los celulares? Cuando quieres verlo en los celulares, que es lo que más popular se ha vuelto, porque lo puedes usar en cualquier momento, en la oficina, en el carro, en donde sea, tienes que irte a pero ya es un sistema universal. En cualquier parte del mundo tú llevas tu celular y puedes descargar la información vía internet en el lugar en que estés. Ya como lo teníamos tradicionalmente, ¿no? Que era el PAL, SECAM, NTSC, PAL 1, PAL 2, pues ya eso ya no existe realmente, ¿no? Ya tienes... Bueno, pues, tenemos que despedirnos porque ya se nos vino el tiempo encima. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Tori, gracias, Ariel, gracias, Nachito, gracias, Angélica, Víctor, y gracias, Enrique Benzel. Un abrazo a todos. Buenas noches. Que Dios los bendiga. Hasta luego. Saludos. Pues Muchas gracias a todos y también un fuerte abrazo para Alfredo Dizosh, que hoy es su cumpleaños, y para Yolanda Valdés Paniagua, que también fueron compañeros ahí en Televisa. Un fuerte abrazo y muchas felicidades. Nos vemos. Namaste y rap.